El secreto de la princesa. En un lugar muy lejano, existía una princesa encerrada en la torre de un castillo. La princesa era custodiada por un dragón y nadie había podido salvarla. Hasta que un día, un valiente príncipe se aventuró al castillo. Arriesgando su vida, estaba decidido a salvar a la princesa. La princesa estaba en el último cuarto de la torre, y para rescatarla, el príncipe debía ser más rápido que el dragón. Lo que el príncipe no sabía es que la princesa tenía un trastorno del sueño, llamado apnea. Esta enfermedad le dificultaba respirar bien mientras dormía, provocándole ronquidos muy fuertes y cansancio durante todo el día. Pero el príncipe ya había visto un caso de apnea antes y sabe que necesitará la ayuda de un experto para rescatar a su princesa. Para tener un sueño de cuento de hadas, debes de acudir con los expertos. Conoce los dispositivos que Aerosol Medical Systems tiene para apoyar tu terapia del sueño. Gracias al doctor Ricardo Bello, al doctor Jiménez Genchi y en general a la Academia Mexicana de Medicina del Sueño por, de unos años para acá, incluir al grupo pediátrico en sus actos, encuentros, congresos, etcétera. Bueno, entonces vamos a abordar el siguiente tema, que es la pregunta: ¿la falta de sueño en niños genera riesgos para la salud? Bueno, primero hay que saber ¿cuál es la importancia de hablar de falta de sueño en niños? Aún somos un país con base poblacional ancha. Hasta 2019, vamos a ver qué reportan en el censo que se está llevando a cabo en este año, pues tenemos una población de 127.575.529 personas en todo México. La base poblacional, como decía, todavía sigue siendo ancha, teniendo así entonces que niños de 0 a 18 años cumple el 35% de toda esta población, teniendo en cuenta aproximadamente 44.651.435. Si vemos, no es una cifra nada despreciable. Las implicaciones de la falta de sueño en niños pues son clínicas, tanto agudas como a largo plazo. Estos niños pues van a ser adultos y en unos años esta transición demográfica pues ya va a invertir esta pirámide. Se trata de un problema de salud pública y lo peor de todo es que está poco difundido en general. Les decía entonces que para más o menos 2030, 2050, esta pirámide se va a invertir. Los niños de ahora pues ya van a ser adultos, ancianos, y la base se va a ir estrechando todavía más. Podemos definir entonces al sueño con una definición pues bastante simplista, como que el sueño es un estado conductual reversible que se acompaña de una desconexión del estado de percepción y falta de respuesta al medio ambiente, teniendo un papel fundamental en la homeostasis corporal. Ustedes dirían, bueno, pues no suena tan complicado. Sin embargo, se involucran redes neuronales complejas, tanto en vigilia como en sueño. El núcleo preóptico ventrolateral tiene el principal papel al inhibir el sistema reticular activador ascendente y de ahí desencadenar pues esto que nosotros conocemos como sueño. También actualmente se conoce la epigenética del reloj molecular circadiano, donde tenemos entonces que estímulos como la luz, que es el principal regulador de este ciclo de sueño-vigilia, estimulantes como el cortisol, el metabolismo, la temperatura, pues van a movilizar diferentes genes que se conocen como el reloj molecular circadiano. Entonces ya vamos viendo que no es algo tan simple como pudiera parecer. Estos relojes circadianos y estímulos externos tienen pues una interconexión muy importante. Se llevan a cabo asas de retroalimentación positiva, negativa, con todos los estímulos externos y además con los genes que pues veíamos a grandes rasgos, donde va a tener una implicación en el comportamiento, tanto en sueño, fisiológico como en el metabolismo, a nivel hormonal, la temperatura, sistemas neuronales ejecutivos, por ejemplo, la memoria, la cognición, el estado de alerta, y pues todo esto va a estar dado por estos ritmos y relojes biológicos que les comentaba. Entonces, si estamos todos sincronizados, todo marcha bien, pues entonces vamos a tener resultados positivos a nivel de salud, pero si esto se desincroniza por alguna alteración en estos factores, pues todo se va a empeorar a nivel de salud. Estos relojes circadianos no solamente los tenemos a nivel del sistema
sistema nervioso central, realmente están a nivel del todo del organismo, a nivel cardiovascular, hepático, renal, gástrico, etcétera. Bueno, entonces, a grandes rasgos, ¿cuál va a ser la importancia del sueño? Pues uno, va a favorecer el desarrollo neurológico, el aprendizaje, la memoria, el control de emociones, la función cardiovascular y metabólica, y además nos va a ayudar a eliminar toxinas celulares. Ya más detalladamente, las dos grandes divisiones del sueño, que es el sueño sin movimientos oculares rápidos y el sueño con movimientos oculares rápidos. Dentro del primero, pues podemos ver que va a restablecer los niveles de energía. También va a facilitar el crecimiento y la restauración de tejidos porque se van a liberar esteroides anabólicos y va a existir un nadir de esteroides catabólicos, principalmente los corticosteroides. También se va a liberar la hormona del crecimiento y la hormona estimulante de tiroides, principalmente en el sueño de ondas lentas o sueño profundo. De aquí que esta etapa de sueño en niños pues tiene una relevancia pues muy importante. También los linfocitos van a estar incrementados, ayudando entonces a la respuesta inmunológica y el crecimiento óseo también por estas dos hormonas que se secretan. El ejercicio físico va a incrementar el sueño de ondas lentas, por eso es importante que los niños y bueno, en general las personas se mantengan activas durante el día. En cambio, en el sueño de movimientos oculares rápidos, podemos decir que es una mente activa con cuerpo quieto, porque la actividad cerebral va a estar exponencialmente incrementada. También el metabolismo va a estar incrementado por la liberación principalmente de cortisol. Va a ser responsable del desarrollo neurológico, específicamente del neonato. Por eso los neonatos pasan gran parte de su día durmiendo. Se va a llevar a cabo la consolidación de memoria, pero no solamente de memoria cognitiva, sino también de memoria inmunológica. Todo lo que aprendimos durante el día lo vamos a retener. Y también se van a restaurar redes neuronales porque se van a sintetizar proteínas del sistema nervioso central, también esto pues ayudando al desarrollo neurológico en general. Bueno, pues en 2015 se reunió un grupo de expertos para definir cuáles son las horas ideales que una persona, dependiendo de los grupos etarios, va a necesitar. Como mínimo podemos aceptar estas horas que están aquí en la parte inferior como un promedio y como máximo. Dormir menos de esto ya se considera nocivo para la salud e incluso dormir más de estas horas también se considera nocivo. En general, en los niños escolares para arriba, bueno, más bien preescolares para arriba, aceptamos que privación de sueño es por abajo de 9 horas de sueño durante la noche. Bueno, también es importante saber que a lo largo de la vida, del crecimiento, los patrones de sueño van cambiando, porque estos patrones y necesidades cambian evolutivamente por variaciones individuales y culturales. Podemos aceptar entonces que a partir de los 6 meses la arquitectura de sueño ya es muy parecida a la arquitectura del adulto. Ya se ven las etapas de sueño bien definidas y el bebé logra conciliar el sueño más continuo durante la noche sin tantos despertares. Así, tenemos que un electroencefalograma de un neonato prematuro de 24 semanas de gestación, pues tiene una inmadurez del sistema nervioso central con apenas algunos grafoelementos que se alcanzan a percibir ya a las 40 semanas de gestación. Y a partir del mes de edad, pues ya podemos ver un patrón más parecido al de nosotros. Entonces, ahí podemos ver la evolución del sueño. Algo también importante en niños es que de ser un sueño polifásico pasa a ser un sueño monofásico. Las siestas cada vez van teniendo menos relevancia y a partir de los 4 o 5 años que ya no se deben realizar siestas, si un niño realiza siestas después de esta edad, quiere decir que algo está sucediendo, algo lo está privando de ese sueño nocturno y está tratando de compensar. Sin embargo, todo lo que sucede en el sueño nocturno no tiene absolutamente que ver con el sueño que sucede en las siestas. Siempre va a ser más importante un sueño nocturno reparador adecuado que realizar múltiples siestas. Si un niño no duerme bien en la noche, puede decir, pues que duerma todo el día o que haga muchas siestas. No, esa recuperación de sueño nunca va a ser la misma que el sueño nocturno. Y tenemos entonces que las diferentes fases a lo largo de la vida de los grupos de edad
El sueño de ondas lentas, pues en edades tempranas está más incrementado que a lo largo de toda la vida, por lo que ya comentábamos, principalmente por esta secreción de hormona del crecimiento. Bueno, se han realizado diferentes estudios donde se ha visto que cuanto más rico es el país, más duermen sus ciudadanos. Aquí podemos ver que Nueva Zelanda, esto es en general en niños y adultos, Nueva Zelanda, que tiene un mayor ingreso per cápita, duerme casi 8 horas, bueno, 7 horas con 40 minutos aproximadamente, y vean, nosotros estamos aquí entre 6 horas con 45 minutos y 7 horas cerradas, ¿no? México está aquí. Bueno, obviamente nuestro ingreso per cápita pues no es tan alto como en estos países, pero bueno, eso nos podría hablar de algún bienestar en cuanto a sueños. Sin embargo, ni un solo país duerme tanto como debería. Y hablando de niños, la duración de sueño de lunes a viernes en niños pues también es diferente en varios países. En esta gráfica pues no se incluye México, pero al menos Perú podemos ver que tiene 9.5 horas de sueño y España, Vietnam, por ejemplo, tienen más horas de sueño. Entonces, existe también algo relativo a la epigenética que les comentaba, que actualmente se está dando mucho auge a partir del 2018 para acá, que son estas expresiones de microRNA. Nosotros sabemos que hay variantes de sueño, tanto cronotipos, como por ejemplo las personas que funcionan más de día y las personas que funcionamos, ahí me incluyo, más de noche, eso se llaman cronotipos y son variantes de sueño, eso es diferente. Pero también existen short sleepers o dormidores cortos, dormidores largos, que con menos horas de sueño de las estipuladas funcionan adecuadamente y no tienen ninguna repercusión. Esto se sabe actualmente que tiene que ver con la expresión de estos microRNA, que específicamente estos son estudio en niños, donde podemos ver que los dormidores cortos tienen menos expresión que los que duermen normalmente, con una significancia estadística de estos microRNA que ellos estudiaron, aunque hay miles de este tipo. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta antes de decir a las personas, en este caso a los niños, tienes que dormir a fuerza 12 horas, tienes que dormir 10 horas, ¿no? Eso es un estimado, pero existe este rango. Entonces, ahora sí, respondiendo a esta pregunta, ¿la falta de sueño en niños genera riesgo a la salud? Con todo lo que les comentaba previamente, ¿ustedes qué dirían? Pues que sí, efectivamente, la falta de sueño genera riesgos a la salud. Y esto se puede resumir en esta gráfica que en lo particular se me hizo bastante didáctica, donde se describe la distribución circadiana fisiológica de las hormonas y los factores inflamatorios. Todo esto sigue un patrón circadiano y queramos o no se va a liberar, pero para mantener una homeostasis en el organismo. Cuando se altera estos ciclos de sueño, entonces ya no hay un balance entre estas hormonas y factores inflamatorios. Entonces tenemos, suponiendo que un adolescente o un niño se duerme a las 9 de la noche, que bueno, ya es un poquito tarde, entonces tenemos que más o menos entre las 22 y las 23 horas se va a liberar la hormona del crecimiento, la hormona estimulante de tiroides, más o menos a las 12 va a haber un incremento en leptina, también va a haber un incremento en citocinas proinflamatorias de manera normal, de grelina como a las 3 o 4 de la mañana y ya cuando vayamos a despertar como a las 6, 7 de la mañana, el cortisol incrementa exponencialmente debido a la ACTH y va a estimular la liberación de citocinas proinflamatorias. ¿Por qué se libera el cortisol más o menos a esta hora? Porque hay un descenso de insulina y hay que recordar que el cortisol, además de ser una hormona, bueno, una hormona que se libera ante situaciones de estrés, también produce la gluconeogénesis. Entonces, todo esto pues lleva a una lógica y posteriormente, pues bueno, ya la insulina llega a sus valores normales. Bueno, entonces, por cuestiones éticas, es muy obvio decir que no se pueden hacer estudios de privación de sueño en niños. En adultos se han hecho estudios de privar de sueño hasta por 5 días o hasta más para el récord Guinness, pero bueno, en niños no se puede hacer. Sin embargo, en modelos animales se puede ver que la privación de sueño genera alteraciones en los genes, no solamente del sistema nervioso central, sino de todo el organismo, con alteraciones en la expresión genética del hipotálamo, actividad alterada, ingesta de alimentos, ritmos de temperatura, también en el reloj del sistema nervioso central, el reloj biológico.
alteraciones en la glucosa, en los triglicéridos, en los glucocorticoides también, incremento en la adiposidad, en la lipogénesis, alteración en el metabolismo de la glucosa, también ritmo de transcripción de adipocitos y a nivel hepático alterados. Entonces, todo esto pues se espera también que suceda en niños. Sin embargo, pues como no se han hecho tantos estudios en la edad pediátrica, bueno, podemos integrar entonces que se puede afectar la neurocognición, la inflamación, el metabolismo y a nivel cardiovascular. Sabemos que México pues, es el primer país, nada orgullosa de decirlo, que ocupa el primer lugar de obesidad infantil en el mundo. Entonces, en México al menos aproximadamente hay 7 millones de niños con sobrepeso y obesidad, y lo peor de todo es que 8 de cada 10 serán adultos con este problema. De 5 a 11 años, más o menos 3 de cada 10 niños presentan sobrepeso u obesidad, y ya más grandes adolescentes, 4 de cada 10 adolescentes van a presentar sobrepeso y obesidad. Entonces, teniendo en cuenta estas alteraciones en niños que no tienen otro trastorno de sueño, porque deben saber que 2 de cada 10 niños van a tener algún trastorno de sueño respiratorio o no respiratorio, niños normales que no tienen otra cosa, bueno, pues van a tener alteraciones metabólicas. Esta privación de sueño, ¿qué va a ocasionar a nivel del metabolismo? Pues que incremente la grelina. La grelina es una hormona que se sintetiza en el intestino, es una hormona orexigénica, ¿qué quiere decir? Que incrementa el apetito, y esto va a estar también exacerbado por la liberación de la hormona del crecimiento, pero no incrementa el apetito normal, que yo quiera comer una ensalada o algo muy nutritivo, no, sino que se asocia a grandes cantidades de ingesta de carbohidratos, y esto más bien tiene como un efecto a nivel de placer en el sistema nervioso central que se ha corroborado, porque bueno, los carbohidratos dan esa sensación de placer después de una privación de sueño, y se ha visto que niños y adolescentes pues tienen incremento en ingesta de postres, de jugos, de alimentos azucarados. También se va a originar una resistencia a la leptina. La leptina es una hormona que se sintetiza en los adipocitos y que va a regular el apetito y por lo tanto va a establecer la saciedad. Si tenemos una inversión en estas sustancias, pues en estas hormonas, pues ustedes se imaginan que esto va a incrementar la incidencia de sobrepeso u obesidad. Niños que tienen 1 hora menos de sueño que sus pares, que duermen adecuadamente, tienen del 58 al 92% de riesgo de desarrollar sobrepeso u obesidad. También síndrome metabólico e hígado graso, principalmente por incremento en triglicéridos y colesterol. Y bueno, ¿por qué podemos explicar todo esto? Porque la privación de sueño, al ser un factor estresante, va a activar el sistema nervioso autónomo, produciendo catecolaminas, elevando la producción del cortisol a nivel del eje hipotálamo hipofisario adrenal, va a incrementar también la producción de interleucinas proinflamatorias, principalmente interleucina 6 y factor de necrosis tumoral, y esto va a desencadenar una cascada inflamatoria. Va a también originar un incremento en resistencia a la insulina, y lo peor de todo es que a largo plazo va a ocasionar disfunción de células beta pancreáticas, y esto pues va a ocasionar que diabetes mellitus en edades tempranas, tipo 2. Bueno, también se ha visto que en niños menos de 7 horas de sueño, en general, hablando claro desde preescolares hacia arriba, pues incrementa el riesgo de desarrollar hipertensión arterial sistémica. El famoso dipping que se hace en la mañana ya no lo compensan, y son personas, niños, que desarrollan hipertensión arterial. Entonces, es importante decir que la evaluación del riesgo cardiovascular en niños debe incluir la investigación de hábitos de sueño, no solo trastornos respiratorios de sueño, sino horas de sueño. Las alteraciones, hablando de las alteraciones neurocognitivas, pues sabemos que más del 70% de niños, no solo de adolescentes, utilizan algún tipo de pantalla, celular, tablet, computadora, etcétera, antes de ir a dormir o a lo largo del día. Se ha visto que el uso de este tipo de pantallas, más de 1.5 horas, no antes de dormir, sino en todo el día, retrasan la liberación de melatonina, ocasionando un efecto de fase retrasada del ritmo circadiano. Sabemos entonces que los adolescentes per se
por cuestiones hormonales, ya tienen un trastorno de fase retrasada de ritmo circadiano. Si a eso le sumamos el uso de estos estímulos luminosos, pues todavía se retrasa más. Más o menos ellos tienen ese pico de melatonina como a las 11 de la noche, y lo ideal es que estuvieran despertando entre las 9 y 10 de la noche para satisfacer sus horas de sueño. Pero ¿qué pasa? Pues tienen que entrar a las escuelas a las 7, 8 de la mañana. Por eso es que en algunos países se recorre el horario de entrada de niños, bueno, de adolescentes más bien, para que entren más tarde y puedan cumplir sus horas de sueño. Sin embargo, en algunos metaanálisis, en un metaanálisis más bien, que ya no quise mostrar aquí, se vio que efectivamente el entrar más tarde a la escuela se asocia con menos obesidad, con menos circunferencia de cintura, menos adiposidad, pero no fue estadísticamente significativo. Por eso no se los quise mostrar, pero sí hay una asociación. Entonces, este sueño y vigilia tarde, pues obviamente les dificulta levantarse por la mañana, y esto tiene efectos sistémicos de privación de sueño. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues con somnolencia excesiva diurna, bajo rendimiento escolar, ausentismo escolar, son niños hiperactivos, agresivos, y lo peor de todo es que puede generar conductas de riesgo, porque en el afán de mantenerse despiertos, pues entonces van a consumir cafeína, estas bebidas energéticas, alcohol, por ejemplo, cigarro, o alguna otra droga estimulante para vencer esa somnolencia excesiva. Y además van a compensar con siestas diurnas, o en el fin de semana van a dormir más de lo normal, pero esto solamente va a perpetuar el trastorno. Acuérdense que ellos ya no deberían hacer siestas. También se ha visto que la privación de sueño, pues bueno, disminuye la concentración, produce síntomas de déficit de atención, es un TDAH-like, que se ha controlado sin necesidad de metilfenidatonina, solo con completar las horas de sueño. También son niños, adolescentes impulsivos, con tendencia a la depresión, con ideación suicida, hiperactivos, agresivos, irritables, poca adaptabilidad, presentan somnolencia, bajo rendimiento escolar, y son niños aislados, con poca interacción social. ¿Esto qué les suena? Pues son más bien los síntomas por SAOS, ¿no? O por el ronquido habitual, pero no, también lo pueden presentar solo con privación de sueño. Su sistema inmunológico se ve alterado. Hay un incremento en la producción de citocinas proinflamatorias, principalmente interleucina 1B, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 e interferón gamma, y una disminución en las citocinas antiinflamatorias como los interferones, la interleucina 4 y la interleucina 10. Esto lleva más bien un contexto evolutivo, donde antes los animales, los depredadores, pues se mantenían en vigilia, necesitaban hacer uso de este intercambio de citocinas, pero bueno, ahora ya más bien es por la privación de sueño. Entonces, ¿esto qué conlleva? Pues a más infecciones, a más situaciones proinflamatorias a nivel crónico, y también a una baja respuesta en las vacunas. Entonces, uno está privado y es la edad en donde se ponen más vacunas, no van a montar una respuesta inmunológica adecuada ante estas inmunizaciones. También se ha visto que el crecimiento episódico, o sea, no el crecimiento a largo plazo, porque pues el niño va a crecer, duerma o no, ¿verdad? Pero el crecimiento episódico, ese que se llaman estirones de crecimiento, va a estar disminuido en un 20%, o más bien, sí, va a haber un incremento del 20% de estos crecimientos episódicos por cada hora adicional de sueño, tanto en las siestas como el sueño nocturno. Entonces, bueno, sí es importante esta consolidación de sueño. Algo reciente, algo nuevo que también se ha demostrado en pediatría, es que la duración de sueño tiene una relación con el tamaño de los telómeros. Sabemos que los telómeros se encuentran en los extremos de los cromosomas y van a como a proteger la información genética entre cada mitosis o entre cada duplicación de cromosomas. Entonces se va perdiendo de todas formas información genética, y entre más jóvenes somos, tenemos mayor longitud telomérica, en cuanto más adultos, pues viceversa, ¿no? Entonces, bueno, la privación de sueño en niños, este fue un estudio de cohorte de 1,567 niños que efectivamente les estudiaron a nivel genético los telómeros.
se observó que los niños que duermen 1 hora menos respecto a sus pares tienen en promedio una longitud de los telómeros más corta. Ellos lo miden en kilobases, entonces 1.015 más corto la longitud de los telómeros. ¿Y esto por qué se puede explicar? Pues la privación de sueño, como ya les decía, es un factor estresante. Esto va a modificar la actividad del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, va a producir una hiperactividad del sistema nervioso autónomo y una disregulación metabólica. Pues esto se relaciona con esta longitud. Entonces, ¿qué tenemos que prevenir en estos niños? Pues las enfermedades crónicas de cualquier tipo, el envejecimiento prematuro y sobre todo la predisposición para desarrollar cáncer. Entonces, a los pediatras y a los médicos de primer contacto no nos cuesta pues trabajo hacer una asesoría de higiene de sueño en cada consulta, ¿no? Así como lo medimos, lo pesamos, lo revisamos, también debemos preguntarle cómo es su higiene de sueño, tanto en duración como en calidad. Entonces aquí les presento 6 preguntas que son bastante sencillas y que nos pueden dar una gran idea de cómo está durmiendo el niño. ¿A qué hora más o menos te vas a la cama cada noche y despiertas en la mañana, incluyendo entre semana y fines de semana? ¿Cuántas horas aproximadamente duermes a lo largo de la noche? ¿Tienes dificultad para quedarte dormido una vez que estás en cama? ¿Cuántas veces despiertas por noche? ¿Te sientes alerta, refrescado una vez que despiertas en la mañana? ¿Y cuántas veces o qué tan seguido te sientes cansado durante el día? Ya con eso nos damos un amplio panorama de cómo está durmiendo el niño. Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir? Que la principal causa de privación de sueño en niños es totalmente conductual, la principal, ya veíamos que son varias, tanto de los padres como de los hijos. Una adecuada calidad y cantidad de sueño es esencial para la salud y el desarrollo en la edad pediátrica. Se deben implementar programas educativos, tanto de personal médico como no médico, sobre la importancia de un sueño adecuado, y la higiene y hábitos de sueño se deben preguntar en la consulta pediátrica de rutina. Y yo agregaría un último punto. No hay estudios, al menos recientes, en población mexicana. No sabemos cómo están durmiendo nuestros niños. Por ejemplo, en Estados Unidos comentan que más del 70% de los niños tienen televisor en su recámara y que pues eso les retrasa la liberación de melatonina. Pero aquí en México, ¿cuántos niños lo tienen? ¿Cuántos niños están expuestos a estas horas? ¿Cuántos niños tienen factores de riesgo? Entonces, es necesario tener una estadística en la población mexicana. Bueno, entonces yo les doy gracias por su atención y gracias por la invitación.